Bienvenidos, Hare Krishna, saludos. Hoy estamos en domingo 16 de abril y vamos a continuar con el texto 31 en este sexto capítulo, segundo canto del Srimad Bhagavatam. Bienvenidos, este es el Srimad Bhagavatam Podcast. Vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayane Bhagavatim Tad idam vishvamahitam grihitam mayorungunam sargadav aguna swata. La traducción de este verso es la siguiente. Por lo tanto, dijo el señor Brahma, todas las manifestaciones materiales de los universos se encuentran situadas en sus poderosas energías materiales, que él adopta en forma autosuficiente, si bien él eternamente carece de nexo con las modalidades materiales. Ok, vamos aquí entonces, antes de que vayamos al comentario, vemos aquí al señor Brahma culminando su presentación, su idea, su argumento, porque viene describiendo la situación, la realidad de cómo él mismo creó todo cuando fue necesario. Él creó todo partiendo de la materia o de los ingredientes iniciales. Y esos ingredientes iniciales eran el cuerpo del Señor Supremo. Y por lo tanto, dice entonces hoy el Señor Brahma, todo descansa en él. Todas las manifestaciones materiales están situadas en sus poderosas energías. Él es autosuficiente y al mismo tiempo está libre del nexo con las energías materiales. Y este verso es una respuesta. Vamos a movernos allá un momento, vamos a desplazarnos un poco más atrás, en el capítulo 5 de este mismo canto, cuando vamos a ver el momento específico y puntual en donde Narada Muni le hace esta pregunta a su padre, al señor Brahma. Vamos a ver, texto número 2 del capítulo 5. Narada Muni dice lo siguiente: mi querido padre, por favor describe concretamente las características de este mundo manifiesto. ¿Cuál es su trasfondo? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se conserva? ¿Y bajo el control de quién se lleva a cabo todo ello? Esa es la pregunta de Narada Muni. Bueno, él incluye más preguntas, pero en este texto 2 en particular, él quiere saber cuál es el trasfondo de esa creación material. ¿Cómo se conserva? Él pregunta. Y en el verso de hoy, vamos a volver al verso de hoy. Entonces encontramos que el señor Brahma responde puntualmente y dice que todas las manifestaciones materiales están situadas. ¿Cuál es el trasfondo de ellas? Que ellas están situadas en las energías del Señor Supremo. Y es Él, el Señor Supremo, el autosuficiente, es Él quien mantiene esa creación material. Prabhupada va a hablar un poco de ello aquí en el comentario. Vamos a ir a leerlo de una vez. El comentario escrito por Srila Prabhupada es el siguiente. La pregunta que le hizo Narada a Brahma en cuanto al sostenimiento de la creación material es así respondida. Las acciones y reacciones materiales, tal como el científico material puede observar superficialmente, no son básicamente la verdad última en cuanto a la creación
manutención y destrucción. La energía material es una potencia del Señor que se despliega en el transcurso del tiempo y que adopta las formas de Vishnu, Brahma y Shiva, las tres cualidades de bondad, pasión e ignorancia. La energía material trabaja, pues, bajo el supremo hechizo de su señoría, si bien Él es siempre trascendental a todas esas actividades materiales. Un hombre rico construye una gran casa gastando su energía en la forma de recursos y de manera similar destruye una gran casa mediante sus recursos. Pero la manutención se encuentra siempre bajo su cuidado. El Señor es el más rico de los ricos, debido a que Él siempre se encuentra lleno por completo de 6 opulencias. Por lo tanto, Él no tiene que hacer nada personalmente, sino que todo lo que existe en el mundo material se lleva a cabo por sus deseos y por su dirección. De modo que toda la manifestación material se encuentra en Narayana, la suprema personalidad de Dios. La concepción impersonal de la verdad suprema se debe tan solo a una falta de conocimiento. Y eso lo explica claramente Brahmaji, quien se supone que es el creador de los asuntos universales. Brahmaji es la autoridad más elevada en cuanto a la sabiduría védica, y la aseveración que ha hecho en relación con esto es, pues, la información suprema. Fin del comentario. Continúa aquí el tema relacionado con el conocimiento certero y definitivo en cuanto al universo. Un tema que para algunos es fascinante, para otros es abrumador. Es tan abrumador tratar de sentarse y tratar de conseguir respuestas en relación al universo. Es una tarea en apariencia demasiado grande y para algunos, como digo, es abrumador. Para otros, la solución que queda en relación a las grandes preguntas del universo, la solución que queda es decir que nunca lo sabremos, nunca sabremos ese tipo de cosas. Y hay diferentes enfoques en relación a este tema. El Bhagavatam afortunadamente nos presenta una respuesta a tantas preguntas de carácter así, digamos, cósmico, en sentido, temas tan grandes que, como dije, nos pueden llegar a abrumar y a asustar. El Bhagavatam nos regala información de ese mundo tan a nivel macro, digamos, a nivel tan grande. Y como hemos dicho en algunas otras ocasiones, cada lector tiene la opción y la libertad de acercarse a esta literatura con la disposición que gusten, y habrá quienes se acerquen a ella con una disposición más escéptica. Incluso a pesar de que haya una disposición escéptica, aún así sigue siendo relevante la respuesta que da el Bhagavatam, la respuesta tan certera y tan puntual en relación a estas preguntas de cómo se crea, cómo está constituido el universo, cómo se destruye, cómo se mantiene, cómo está diseñado, cómo es en sí el universo. Todas esas temáticas. Como vimos entonces, desde el capítulo 5, el capítulo anterior a este, Narada pregunta al señor Brahma cómo está constituida toda esta situación cósmica. Aquí el Señor, y no solamente en este verso, pero a lo largo de este capítulo Él viene respondiendo, ¿no? Voy a subrayar aquí lo siguiente, que esta no es una idea nueva hasta este momento del Bhagavatam, no es un concepto nuevo, pero lo vamos a hablar nuevamente. Toda la creación material de todos los universos se encuentran situadas, o sea, descansan, reposan
en sus poderosas energías materiales. Esto es lo que vinimos a buscar. Dicho de otra manera, el Señor Supremo, si es verdad que es supremo y si es verdad que es todopoderoso, entonces Él sabrá, como Prabhupada aquí lo dijo, si es verdad que es supremo y es todopoderoso, no le costará nada de trabajo actuar como Prabhupada describió, y la forma en la que actúa de acuerdo con las escrituras es que, de acuerdo a su deseo, si tiene, si tiene un plan, ese plan se ejecuta únicamente por su deseo, sin necesariamente él tener que ejecutarlo, diferente a nosotros, que todos nuestros deseos y nuestros planes, pues resulta que toca, como dice el dicho, ponerse manos a la obra. Nosotros sabemos y tenemos experiencia, porque así es como funciona la vida, de que algunos planes y deseos que tenemos no se van a concretar a menos que trabajemos para ello. A diferencia del Señor Supremo, que Él puede darse el lujo, digamos, si podemos decirlo así, de que algo se manifieste únicamente con Él desearlo. Y tiene sentido porque Él es Dios. Él tiene, por definición, ese derecho, digamos. Y de hecho, si no pudiera hacerlo, entonces sería una limitante para Dios. Por lo tanto, dejaría de ser Dios si no pudiera ejecutar las cosas de esa manera. Y nosotros podemos observar que un modelo que Krishna sigue es un mecanismo, un sistema que Krishna sigue, y es que para poder ejecutar esos planes y deseos, él en ocasiones extrae de sí mismo otra persona para que esta otra persona, esta segunda persona, se haga cargo de eso. Ese modelo Krishna lo replica por todos lados. Y nosotros tenemos de hecho una experiencia a pesar de no ser Dios, tenemos las cualidades de Dios. Y en nuestra experiencia actual podemos observar un fenómeno similar en nuestra propia vida. Por ejemplo, es muy fácil, principalmente esto ocurre dentro del mundo digital, dentro del universo digital, digamos, el mundo digital, en donde todos tenemos personalidades. Ahora mismo, por ejemplo, para hacer esta transmisión a través de Facebook, es necesario tener una identidad dentro de esa plataforma llamada Facebook. Y para poder, después de hacer, en realidad para usar prácticamente todas las diferentes plataformas y todos los diferentes servicios que uno pueda encontrar en Internet, hace falta que yo tenga una identidad para utilizar todo prácticamente, para poder colocar la grabación de video en YouTube. También hace falta que uno se registre, como ellos llaman, que uno dé su identidad. Y luego para diferentes, Spotify por todos lados, ¿no? Pero también sabemos que nosotros podemos tener más de una identidad. Entonces puedo tener, por ejemplo, 2 direcciones de correo electrónico. Entonces en algunas ocasiones tengo una información, entonces esa información me la envío a mí mismo en mi otra identidad. Esa información me la puedo, como dije, enviar a mí mismo o a mi otro número de WhatsApp, ¿no? Si es que tengo. Entonces, es digamos, un modelo a una escala muy mínima, muy reducida, de ese vivir con 2 personalidades o a veces más. En el caso de Krishna, ambas personalidades pueden actuar libremente, no solamente en el mundo digital como nosotros, utilizando 2 correos, 2 direcciones de correo electrónico. Eventualmente, posiblemente, por ejemplo, yo entro a mis 2 cuentas ¿cómo se llama? ¿Qué podemos decir? En Gmail. Y el Gmail no identifica que se trata de la misma persona. Mientras abro una cuenta dice bienvenido Dira Das, y sí, bienvenido. Mientras abro otra cuenta dice bienvenido Daniel, no sé qué. Y el
el servidor, digamos, o sí mismo Gmail no sabe que está hablando con la misma persona. Y eventualmente, para, para actividades muy simples puedo tener esas dos identidades, pero si es para actividades más serias, en donde se requiera sí, otro tipo de información, eventualmente va a llegarse el momento en donde no pueda proceder con las dos personalidades, ¿no? Tengo que escoger una de las dos. Pero con Krishna es diferente. Krishna puede, por su propia voluntad, eternamente vivir con dos personalidades y de hecho con muchas. Y las escrituras dicen que es así, que cantidad innumerable de otras personas emanan de él. Esas otras personas tienen la facultad de seguir actuando como la suprema personalidad de Dios. Y tanto así que ellas pueden convivir entre sí. Y esa convivencia entre sí genera, digamos, diferentes, a lo que hoy por hoy conocemos como los diferentes pasatiempos. En sánscrito, los diferentes lilas del Señor Supremo. Y en muchas ocasiones son dos personas en esta misma categoría, dos personas que en fin de cuentas son la suprema personalidad de Dios o la personalidad de Dios. Por lo tanto, ese modelo es el que él utiliza para la creación del mundo material. Y de esa manera él se mantiene distante de en sí la creación material. Él no tiene nada que ver con ella porque es alguien más quien la supervisa. Y ese alguien más es el Señor Vishnu, que también es la personalidad de Dios. Prabhupada, vamos a volver al texto. Prabhupada menciona algo aquí, vamos a descender un momento en el comentario. Aquí está, voy a leer. Las acciones y reacciones materiales, tal como el científico material puede observar superficialmente, no son la verdad última en cuanto a la creación, manutención y destrucción. Este es un punto interesante. Todas las personas tenemos curiosidad a niveles diferentes. Hay personas que están realmente determinadas a conocer, a saber. Hay personas que tienen muy poca atracción por el conocimiento. Hay diferentes niveles. Pero lo cierto es que siempre hay un grupo de personas determinadas a saber, a conocer la raíz de las cosas. Y por lo tanto habrá siempre la necesidad de conocer el origen de las cosas, el origen de la vida, el origen mío mismo como persona. Y en ese intento encontramos entonces a grupos diferentes de eruditos. Tenemos grupos eruditos académicos, digamos, estudiosos, seculares, llamémoslos. Personas que no tienen interés en sí, en servir a Dios y en acercarse a Dios, solamente tienen interés por el conocimiento externo de las cosas. Y claro, el Señor Supremo les permite satisfacer su deseo de conocimiento, sacando a Dios de la ecuación. Y por otro lado tenemos también la comunidad de estudiosos y eruditos y científicos devocionales, personas que se dedican a la ciencia, que se dedican al estudio, pero siempre girando en torno a Dios, que es nuestro caso. A ver, es el caso de los grandes eruditos y estudiosos dentro de la escuela devocional. Nosotros recibimos de ellos, de la dedicación que ellos tienen al conocimiento espiritual científico, recibimos de ellos lo que eventualmente ellos nos van compartiendo, esa guía en forma de conocimiento espiritual. Entonces aquí, Prabhupada habla de cómo el científico material observa las acciones y reacciones materiales en un sentido superficial, pero eso no quiere decir que el científico esté conociendo de verdad la respuesta última del universo. Vamos a suponer que, así como hay diferentes animales, insectos, por ejemplo, un insecto puede entrar a mi habitación y puede ser que una araña, puede ser una hormiga. Esa hormiga puede conocer toda la superficie de la pared en donde ella está caminando.
pero no tiene idea en sí, no tiene idea en el sentido espacial y geográfico donde se encuentra. O incluso esa hormiga pudiera caminar sobre la superficie de mi cuerpo, sobre mi propia piel. Y en un sentido, esa hormiga tiene un conocimiento más detallado de mi propia piel, del conocimiento que yo mismo pueda tener de mi piel. Esa hormiga puede conocer, por ejemplo, con un detalle súper genial, la humedad que hay en mi piel. Puede rastrear si hay restos, por ejemplo, de dulce o de polvo, de alguna comida, qué sé yo, mientras ella está caminando sobre mi piel. Y puede conocer incluso otras características de mi piel que yo ni siquiera soy capaz de mencionar ahora, porque no tengo el conocimiento suficiente. Pero esa hormiga, por más que conozca al detalle cada uno de las características de esta piel, no tiene la menor idea de que yo existo como persona. No tiene idea, a pesar de que es muy buena detectando diferentes características en la superficie donde ella camina. Y similarmente aquí Prabhupada ha hablado de los científicos que estudian las reacciones y acciones en un sentido superficial, él dice. Así que por más que haya suficiente conocimiento en cuanto, por ejemplo, a la microbiología, a la biología, a la geología, a la geografía, a la física cuántica, la astronomía, diferentes campos de conocimiento. Y por mucho que la ciencia secular conozca bien cada uno de los detalles y uno pudiera quedar, o la persona común que desconoce toda la terminología científica, empírica, uno pudiera quedar abrumado y asombrado por todo el conocimiento tan detallado, toda la terminología tan exacta, todas las ecuaciones. Pero todo eso es conocimiento, así como la hormiga conoce bien la piel y desconoce al ser humano sobre el cual está caminando. Asimismo, el conocimiento únicamente externo de las cosas, por muy detallado que sea, no es el conocimiento final de la vida. Porque para tener conocimiento final y real de la vida, la hormiga tiene que conocer a mí sobre quién está caminando. Y tiene que conocer mis gustos, mis aspiraciones, mis miedos, mi historia de vida, mis objetivos, mis tendencias, mis cualidades, mis virtudes, mis miedos. Ahí estaríamos hablando de que la hormiga realmente me conoce. Si no, solo conoce mi piel, una parte muy... Claro, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, pero en fin de cuentas sigue siendo un conocimiento muy limitado de mí como persona. Y similarmente, por mucho que se conozcan tantos detalles en biología, en química, en matemáticas, en tantas otras cosas, pero es un conocimiento muy limitado de la realidad. La realidad incluye conocer también a la persona suprema, de la cual estamos estudiando en este capítulo, y puntualmente se ha hablado aquí de cómo toda la energía material descansa en él, en sus poderosas energías materiales. Y el Bhagavatam, por lo tanto, nos regala así. El Bhagavatam no solamente nos habla acerca de él como persona suprema, sino también, y lo hemos venido viendo desde el capítulo anterior, este capítulo también, hemos venido viendo que el Bhagavatam también nos regala información acerca de la materia misma. No solamente, a ver, no es que el Bhagavatam nos describe solamente a Dios y deja de lado el conocimiento físico, digamos, acerca del universo material, sino que incluye ambos. Y hemos venido leyendo y vamos a seguir leyendo acerca de cómo se despliega el universo material, de cómo está constituido, cómo opera, cómo condiciona las diferentes almas que viven, cómo funciona el enjaulamiento material, cómo cada una de las almas va transmigrando de un cuerpo a otro, cómo se le otorga ese cuerpo, cómo esos cuerpos están divididos en diferentes patrones de bondad, pasión e ignorancia. También es un conocimiento detallado del universo físico. Tal vez la terminología es distinta, sin duda que lo es. El Bhagavatam en sí no nos va a describir o no nos va a dar descripciones de los elementos químicos, por ejemplo, de la vida, a diferencia del estudio químico o biológico que pueda uno hacer digamos, en una universidad secular. Si bien es verdad, no hay esa información
química, en un sentido químico y biológico, o químico-biológico, de acuerdo con los parámetros de la ciencia secular. Al mismo tiempo, sí hay una descripción biológica muy detallada, sí hay una descripción psicológica muy detallada de cómo funciona. El Bhagavatam, entonces, se presenta a sí mismo como una ciencia que describe la realidad en un sentido completo. Y no es una afirmación exagerada de ninguna manera. Basta concentrarse un momento, dedicarle tiempo al estudio y darse cuenta de que es una descripción muy detallada de la realidad. Vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que un médico conoce eh, con mucho detalle mi expediente, conoce, vamos a decir, incluso mi dirección, conoce muy bien mi edad, conoce mi tipo de sangre, conoce incluso enfermedades o soy tal vez propenso a ciertas enfermedades que yo ni siquiera me imagino, pero él como médico, una idea mucho más completa a nivel físico y a nivel biológico, una idea más completa de lo que yo mismo puedo tener de mí mismo. Y puede conocer tantas otras cosas, incluso puede conocer los expedientes de mis familiares, de mis padres, el día de mi nacimiento, tantas cosas. Pero eso no quiere decir que el médico me conoce a mí como persona. Es la misma idea. Conoce, sí, datos y detalles míos. Incluso, sí, incluso, como dije, cosas que yo desconozco de mí mismo. Incluso puede predecir por asuntos, por sus propios estudios y por, vamos a decir, por, por asuntos estadísticos, puede predecir ciertas cosas de mi propia vida. Pero el que conozca todos esos datos no quiere decir que me conozca a mí como tal. Lo mismo que dijimos de la hormiga. Tendría ese médico que compartir conmigo, ¿no? Y tendría que llegar el momento en el que yo me sienta en confianza suficiente para compartir mi corazón con él, para tener un relacionamiento más cercano. Y él entonces conocerá quién soy realmente. No solamente mi nombre, mi sangre, mi tipo de sangre, mi ADN, todo ese tipo de cosas. Tendría que esperar tener un relacionamiento cercano conmigo. Y similarmente, entonces el Bhakti espera y va llevándonos de manera gradual y sistemática, va llevándonos a un conocimiento real de las cosas, un conocimiento real de los demás, un conocimiento real de Dios científico, un conocimiento real del ambiente que nos rodea. Y a medida que vamos ejecutando también los laboratorios, toda esa información, así como el médico que conoce el expediente, ese expediente conocido también suma a la relación que pueda tener conmigo. Y en la práctica del Bhakti, entonces, se nos van dando todos esos datos al mismo tiempo que la persona pone en práctica la vida, sí, los laboratorios, todas las puestas en práctica, los pequeños rituales, los grandes rituales también. Entonces esa visión de la realidad completa se integra en la propia vida de uno y uno vive de verdad, ya no solamente vive, sí, como de manera automática, sino que vive de verdad en conexión real con los demás, conexión real con Dios y en una conexión más real, eh, con un vínculo más real y certero con la naturaleza, ya con no el deseo de explotar la naturaleza, ya no con el deseo de explotar a los demás, sino con ojos certeros de quiénes son los demás, qué es la naturaleza y qué es Dios, qué relación tengo con Dios. Por lo tanto, vive de manera real el Vaishnava, o sea, de manera libre, libre de distorsiones y libre de crear violencia a otros. Bueno, eso es lo que vamos a decir hoy. Espero que tengan un día excelente ustedes, día de descanso, día en familia, día para recreo tal vez, que cualquier actividad sea de lo más conectada con Krishna y nos vemos mañana. Hare Krishna.